Continuamos con las técnicas de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar de la entrevista. Para Rodríguez, Flores y García, es una técnica en la que una persona, que es el entrevistador, solicita información de otra o de un grupo, que son los entrevistados o informantes, para obtener datos sobre un problema determinado. Presupone al menos la existencia de dos personas y la posibilidad de la interacción verbal. ¿Cuáles son sus características? Permite recoger información sobre temas, situaciones específicas, creencias, rituales, vida social o cotidiana. Requiere de un guión, o sea, de una lista de temas y un cuestionario que oriente la conversación. Es una técnica muy valiosa en la investigación cualitativa porque recoge todo tipo de información de la gente acerca del problema que se está estudiando o investigando. Sus partes. Por un lado encontramos al entrevistador, que es la persona que orienta o dirige la entrevista. Entre sus roles se destacan los siguientes: tener la capacidad de coordinar a los entrevistados, fomentar la libre expresión y facilitar la comunicación. Por otro lado, encontramos el entrevistado o los entrevistados. Es la persona o son las personas que participan como informantes en el desarrollo de la entrevista. Las condiciones para una entrevista exitosa son: tener disposición para cooperar, la accesibilidad y motivación para participar en la entrevista, conocer los objetivos del estudio, entender su papel o rol como informantes y la importancia de su aporte, tener información, disponer de tiempo, entender lo que se le pregunta y tener la apertura de suministrar toda la información. Existen diferentes tipos de entrevistas. Estas pueden ser utilizadas en la investigación cualitativa. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Entrevista individual. Es un diálogo conversacional entre dos personas. El entrevistador, que es quien pregunta, y el entrevistado, que es quien responde. Es una herramienta muy sencilla y rápida de utilizar. Es más habitual, es confidencial y permite lograr una profundidad mayor en las preguntas. En la entrevista grupal. Esta es una conversación en un grupo con dos o más entrevistados que no deben superar las 10 personas. Se da de manera natural y cotidiana, genera información más rica, toma más tiempo que una entrevista individual porque todos los entrevistados deben hablar. Ellos deben tener la misma historia o condiciones de vida. Las modalidades de la entrevista. Entrevista no estructurada o informal. Su objetivo es hacer una exploración de manera general sobre un tema, sobre una situación o un problema. No requiere de una guía, se realiza en situaciones o contextos diversos, es muy flexible y negociable. La entrevista estructurada consiste en llevar a cabo una guía de preguntas a fin de profundizar sobre un tema específico. Es más sistemática porque requiere de un guión. Se establece el orden y la forma de cómo deben plantearse las preguntas. La entrevista semiestructurada. El entrevistador tiene un plan de preguntas, pero cuenta con la libertad de acción de poder preguntar sin seguir el diseño de esas preguntas. Ahora vamos a ver los tipos de preguntas. Las preguntas abiertas es donde el entrevistado da su opinión con sus propias palabras. Las posibles respuestas son muy diversas, como por ejemplo: ¿qué piensa usted del servicio penitenciario? Yo pienso que el servicio penitenciario, y puede haber una gran variedad de respuestas. Las preguntas medio abiertas. El entrevistado puede responder con sus propias palabras, pero no va a dar su opinión. Las posibles respuestas son limitadas. Por ejemplo, ¿qué hicieron los internos? Y los internos rompieron el portón. Solo está expresando su realidad, pero no está dando su opinión. Y luego vienen las preguntas cerradas. Acá el entrevistado no puede responder con sus propias palabras, solo se limita a decir sí o no, o selecciona respuestas que están establecidas como en el caso de una encuesta. Aquí solo habla el entrevistador. Estas preguntas poco ayudan a aclarar un asunto. Es preferible evitarlas y hacer preguntas
en el rango de las abiertas o medio abiertas. Aquí en las preguntas cerradas, por ejemplo, ¿eres miembro del servicio penitenciario? Sí. O la respuesta puede ser no. De esta manera terminamos con las técnicas de investigación.